El gobierno de los Estados Unidos, por un lado, escala el discurso, aumenta las recompensas por la detención de los altos jerarcas del chavismo, pero por el otro negocia con el régimen venezolano para la recepción de migrantes. Bienvenido y gracias por estar aquí con No Copien el Tercer Canal. Ronald Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Hola Ronald, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a empezar con todas las dudas que tenemos frente a esta situación y que usted pues nos pueda aclarar. De nuevo agradecerle por su invitación, así que Lau, empecemos por favor. Bueno, claro que sí, muchas gracias también por estar acá. Y bueno, este es un conflicto, podemos llamarlo de esa forma, que se ha escalado en tan solo un par de días, y la razón realmente detrás de este despliegue de estos buques de guerra de Estados Unidos a pues lo que sería la costa Caribe, aguas cercanas a Venezuela, no se conoce muy bien. Queremos saber, primero que todo, si hay un trasfondo detrás, más allá de lo que sería esta lucha antidrogas que dice pues perseguir los Estados Unidos en este momento. Bueno, tenemos un antecedente. En el año 2020, el presidente Donald Trump movilizó también en ese momento tropas hacia la frontera con Venezuela, estuvieron en la dinámica del Caribe y hace parte de un ejercicio de presión que se ha intentado en diferentes momentos con el régimen venezolano. Particularmente en este momento, la acusación que se tiene contra el presidente Nicolás Maduro, contra Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, que fueron los tres que fueron señalados directamente de hacer parte del cartel de los Soles, de tener vínculos con el cartel de Sinaloa, de auxiliar al cartel o bueno, a la organización terrorista del Tren de Aragua, las cuales pues son organizaciones que de hecho resulta difícil precisar sus características. Parte del discurso al interior de los Estados Unidos ha sido magnificar lo que significa realmente el Tren de Aragua, y particularmente en esta confrontación o en esta coyuntura mejor, se está dando una dinámica de escalada de discurso en el cual el gobierno de los Estados Unidos, por un lado, escala el discurso, aumenta las recompensas por la detención de los altos jerarcas del chavismo, pero por el otro negocia con el régimen venezolano para la recepción de migrantes, para la liberación de presos norteamericanos y particularmente para algunas de las licencias parciales con Chevron. Entonces hay un doble discurso donde se maneja un doble relacionamiento, y es parte de la estrategia que está esbozando los Estados Unidos hacia Venezuela, que no es clara y que no sabemos finalmente en qué pueda terminar. Claro. Ronald, también hay otro tema muy importante aquí y es, pues, esto es una estrategia contra el narcotráfico, es una presión a los aliados de Venezuela como sería Rusia, China y otros, o esto es para recuperar de cierta manera a Estados Unidos recursos energéticos que ha perdido a lo largo y ancho de su historia. Una de las particularidades, sin lugar a duda, cuando hablamos de Venezuela es su característica de país petrolero. Venezuela es el principal país con reservas petroleras probadas del mundo. No obstante, tiene una dificultad, y es que ese petróleo tiene unas características que hace difícil su explotación. El único país que puede explotar el petróleo venezolano realmente es Estados Unidos. Rusia no tiene la capacidad para hacer esa explotación. China no está interesado en entrar en el negocio petrolero. Es más, su relación bilateral con Venezuela fue bastante problemática. El fondo chino terminó con unas dinámicas negativas para los chinos, incluso dañó parte de su experiencia en América Latina. Otros países podrían llegar a tener interés, pero por las características que tiene el petróleo venezolano, el único que puede hacer una explotación relativamente rápida antes de que cambie la matriz energética, teniendo capacidad instalada desde hace años en sus refinadoras, es Estados Unidos. Y obviamente este es un tema que está de fondo. No obstante, tenemos que tener en cuenta que hoy hay otra variable en la ecuación, y es que Guyana ha venido probando dinámicas de petróleo en sus costas y territorio que está en discusión con el régimen venezolano, pero que particularmente se convierte en un petróleo muchísimo más seguro, más fácil de explotar, y que de hecho ya empieza a cambiar a Venezuela como proveedor de petróleo en la región. Venezuela tiene la maldición de la falta de inversión en la industria petrolera a lo largo de estos 26 años. Venezuela es un país que debería estar produciendo en este momento por encima de los 6 millones de barriles diarios y está por debajo del millón. En los mejores momentos, en los acuerdos que ha realizado con Chevron, ha llegado a los 800, 900
400.000 barriles. Cuando llegó la revolución bolivariana al poder eran 3.600.000 barriles. Todavía está muy lejos incluso de lograr un punto medio y no hay nada que nos diga que las inversiones para poder explotar ese petróleo en los próximos años los pueda hacer el gobierno venezolano, ni hay otro gobierno que lo pueda hacer. En esa dinámica, la relación con Estados Unidos es bastante compleja porque Estados Unidos es el que podría llegar a efectuar esa explotación. No obstante, la relación no es una relación fluida. Hoy tenemos diálogo entre las autoridades norteamericanas de materia energética con las autoridades venezolanas, se dan licencias parciales para que continúe la explotación de petróleo, se hacen unos vericuetos para que no se vea como explotación directa, pero la relación permanece. Y lo que ha recuperado Venezuela en los 2 últimos años de industria petrolera se debe precisamente a las inversiones que han hecho la industria norteamericana. No sabemos si eso se pueda sostener. Cada vez las sanciones, cada vez se ve un poco más atorado porque el cierre democrático, el fraude electoral del pasado 28 de julio de 2024, cuando se robó la elección, sin lugar a duda lo marginaliza de varios de los escenarios internacionales y obviamente pues eso tiene una consecuencia. Ronald, ya que mencionas que igual esas relaciones se han mantenido, yo creo que la gran pregunta que tenemos muchos en este momento es si estamos frente a un riesgo real de confrontación armada o en realidad estamos ante un pulso más diplomático y mediático. Yo me voy por la segunda alternativa. Creo que estamos en una dinámica muchísimo más mediática. Las capacidades que ha instalado o que está trasladando el gobierno de los Estados Unidos hacia el Caribe son importantes, son relevantes, hay que tener atención sobre ellas, pero no son suficientes para poder cambiar la situación en Venezuela, y en esto quiero ser claro. Venezuela, se suele comparar el caso venezolano con el caso panameño, pero la realidad es que Venezuela estratégicamente es muy diferente a Panamá, las condiciones históricas son diferentes, la parte norte de Caracas está flanqueada por el Monte Ávila, que es la barrera natural que tiene frente al Caribe. El Palacio de Miraflores queda al lado del 23 de enero, fue una de las causas por las cuales el golpe de Estado que se hizo contra Chávez en 2002 no funcionó, porque los sectores cercanos al chavismo bajaron a defender en ese momento la revolución bolivariana y el proceso de golpe de Estado se tuvo que, no duró ni siquiera las 24 horas, se deshizo precisamente por la presión que hizo la población y estratégicamente Caracas es una ciudad vertical, lo que hace que desde dinámicas de francotiradores sea muy difícil una toma. Algunos hablan de operaciones con drones, con misiles. Recordemos que Caracas tiene acuerdos con Rusia en materia de asistencia recíproca militar, ha tenido acceso a dinámicas para poder proteger sus espacios aéreos, ha tenido una curva de aprendizaje con, entre comillas, algunos escenarios que se han dado con drones en Venezuela, y digo entre comillas porque algunos de ellos no son muy claros si realmente eran una amenaza real o si era una amenaza fabricada por el régimen venezolano, y es una situación bastante compleja porque pretender creer que por la muerte o por la detención de Nicolás Maduro se va a salir de la revolución bolivariana es una respuesta bastante cándida. De hecho, para los colombianos, el peor escenario posible es una salida no negociada del régimen venezolano. El régimen venezolano ha logrado un equilibrio criminal donde diferentes actores, desde actores oficiales, militares, cuerpos de seguridad, policía, cuerpos de inteligencia, hasta actores no legales, incluyendo a las guerrillas colombianas, tienen una presencia importante y acceden a unos negocios y a unas rentas que ofrecen un número importante de recursos. Contrabando, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, trata de migrantes, tráfico de migrantes, minería ilegal. En Venezuela convergen casi todos los negocios de la ilegalidad y muchas organizaciones se nutren de esa ilegalidad. Si desaparece el factor que da algo de equilibrio en Venezuela, que es en este momento Nicolás Maduro, lo que vamos a tener es una desbandada de grupos tratando de mantener sus intereses y una oposición que no tiene la capacidad de asumir el gobierno. Si bien se han dado en las últimas horas algunas declaraciones de líderes venezolanos señalando que ellos pueden ejercer gobierno, la realidad es que la situación, la pérdida del monopolio de la fuerza, la atomización del territorio venezolano en manos de organizaciones criminales hace que el proceso de recuperación de la democracia sea. Hay la necesidad de que sea negociado. No obstante, no podemos olvidar que el régimen se burló de la última negociación que tenía como salida las elecciones del 2024,
después de 3 años de negociaciones y acuerdos, el régimen al final decidió cometer un fraude y eso afecta cualquier espacio de negociación futuro. Perdón, rápidamente. O sea que este término que utiliza Estados Unidos contra Maduro de líder narcoterrorista, de ser el jefe fugitivo de un cartel, ¿vendría siendo cierto? Esa es una forma en que tienen los Estados Unidos de tratar de categorizar a algunos de los líderes. Una de las particularidades del cartel de los soles es que es un cartel del cual tenemos muy poca información pública. Hay algunos grupos de periodistas que han hecho investigación al respecto de la configuración del cartel de los soles. Quizá algunos trabajos de Inside Crime han logrado hacer alguna mínima fotografía de lo que es este cartel, pero lo que sí sabemos es que algunos ex jerarcas cercanos a la lógica de inteligencia, como el Pollo Carvajal, hoy están cooperando con la justicia de los Estados Unidos y han entregado información sobre parte de esa estructura. Lo que llama la atención es que en las palabras de la secretaria de Justicia de los Estados Unidos, de hecho se responsabiliza directamente a Nicolás Maduro del envío de 7 toneladas de droga, específicamente de él, lo cual yo creería que debe ser algo de información que debe tener los Estados Unidos concretamente, de alguna lógica de este proceso de delación que se está dando en los Estados Unidos frente al gobierno venezolano. Recordemos que en los últimos años Venezuela ha perdido mucha transparencia respecto al manejo de datos y cifras, y los datos y cifras que entrega el gobierno muchas veces no coinciden con la realidad. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?